Hola, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a las clases de discipulado de Palabra de Fe. Estamos aquí el día de hoy con la clase número 7 del nivel 2, que es llamada La sanidad está en la expiación. Es bien particular el hablar precisamente de sanidad. Si recuerdan, esta semana anterior estuvimos hablando acerca de la capacidad o la autoridad que nos ha dado Dios para hacerle frente a las fuerzas demoníacas. Estuvimos hablando acerca de el expulsar fuera demonios, estuvimos hablando acerca de la autoridad del creyente, que eran 2 clases del discipulado, y el viernes en las clases que son aparte del discipulado, a manera de profundización, vimos victoriosos en Cristo. Todo esto direccionado a que nos empoderemos de nuestra posición como hijos de Dios,
a que estemos firmes en la palabra de Dios. Los que nos acompañaron pues recordarán que el viernes tuvimos un aguacero terrible y el fin de semana lo pasamos un poquito indispuestos, mi esposa y yo, con algunos quebrantos de salud, pero aún así estamos aquí firmes para traer la enseñanza de la sanidad está en la expiación. Sin importar que hayan quebrantos de salud, vamos a hablar de sanidad. ¿Por qué? Porque precisamente el apóstol Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? No se trata de que al estar bajo la gracia no nos enfermemos. Claro, nos enfermamos. La cuestión es que tenemos las herramientas para hacerle frente a la enfermedad y para salir de allí victoriosos como siempre. Porque como lo vimos en las clases anteriores, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces, bueno, aquí estamos en pie, aquí estamos haciéndole frente a la adversidad, poniéndole la cara y el pecho al enemigo para que se dé cuenta que no nos puede doblegar tan fácil como él cree. Por aquí tenemos algunos saluditos de Daniel. Bueno, Daniel, Dios no quiere que se caiga la señal. Esos ya son factores que no hacen parte de la voluntad de Dios como lo hemos estudiado antes. Pero ojalá que sea así, que no se le vaya a caer la señal. Le recomiendo, Daniel, no sé si vio la clase del viernes, que la pueda ver. Estrella también, que nos saluda desde México, mi madre, la pastora Yasmín, bueno, no sé los demás que están ahí conectaditos, quiénes serán, pero pues les agradecería que nos regalen el saludito para saber quiénes son los que están allí. Bueno, vamos a orar y damos inicio a la clase del día de hoy. Bueno, por aquí también está Jonathan con Saúl y familia, qué bueno que están por aquí reportándose de este perfil que dice Josam. Bueno, Diego desde Argentina, Andrés de Cartagena, qué bueno que están ahí pegaditos a la transmisión todos. Oremos entonces y vamos dando inicio a la clase de hoy. Señor, te damos muchas gracias por tu bendición, muchas gracias, Señor, por tu compañía permanente en nuestras vidas, porque siempre, Señor, se cumple tu promesa que dice que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú estás aquí conmigo, estás allí con nuestros hermanos y amigos que nos ven, estás con nosotros a través del Espíritu Santo. Cumples tu promesa, cumples tu palabra en nuestras vidas, eres tú nuestro guardador, nuestro protector y eres nuestro sanador. Así que te damos gracias, Señor, porque tu promesa, tus promesas en general, nunca dejan de cumplirse, siempre se cumplen en nuestra vida y podemos decir, como está precisamente allí en tu palabra, que tus promesas para nosotros son siempre sí y amén. Gracias, Señor, porque eres aquel que provee para todas las necesidades en nuestra vida, las necesidades físicas, emocionales, las necesidades económicas. Eres nuestro buen pastor. Y el pastor cuida también de la salud de su rebaño. Así que hoy precisamente hablaremos, Señor, de la forma en la que la sanidad se manifiesta para nosotros, tus hijos. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, por aquí a ver quién más nos saluda. Mientras oraba me llegaron muchos saluditos. Luceli, que debe estar con Don Ángel. Saludos a Don Ángel. Tatiana, sí, gracias a Dios, mucho mejor de salud. Todavía si me pueden escuchar un poco afectadito de la voz, pero bueno, ahí vamos muy bien. La prima Natalia, qué bueno, Nata, que está ahí conectadita. Hacía días no la veía en línea. Mari Castillo, de México. Sol también es de México. Bueno, ahí vamos entonces para dar inicio a esta clase de la sanidad está en la expiación. Primero vamos a hablar acerca de la parte de la sanidad inicialmente y ahorita vamos a recordar algo de la expiación porque ya hemos hablado de cositas tangentes relacionadas
con el tema de la expiación. Perdón. Me entenderán bueno, con un poco de tos, un poco de congestión, pero esto es algo pasajero, es algo que tiene que terminar de evacuar mi cuerpo, tiene que terminar de salir de mi organismo, porque este cuerpo es templo del Dios viviente y la sanidad nos pertenece. Bueno, hay algo, creo que se los había mencionado en alguna de las clases anteriores, hay una herramienta muy buena que nos sirve para nosotros poder estudiar acerca de un tema, y es la ley de la primera mención. ¿Qué es la primera mención? Es buscar en las escrituras la primera parte o la primera vez en la que se menciona X cosa de la que queramos estudiar. Entonces, encontramos hablar referente directamente que Dios se presenta como el sanador en Éxodo. Esto es Éxodo 15, 22 al 27. Es allí donde Dios se presenta delante del pueblo de Israel y les dice: yo soy su sanador. Así que quise remitirme a este texto como ley de primera mención para poder ampliar un poco todo este contexto y para poder tener mayor claridad en cuanto a la parte de la sanidad. Así que quiero que me acompañen allí a Éxodo 15, 22 al 27. Hola Martina. Martina también, que se reporta. Éxodo 15, 22 al 27. Y dice de este modo: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Esto fue inmediatamente después de los hechos en los cuales el mar tapó a los egipcios. Después de que ya los enemigos fueron derrotados, sucede esto. Y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara. Mara, para que sepan, significa amargura. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. De hecho, ellos le pusieron así este lugar. Muchos de estos sitios que nos menciona en Éxodo no tenían el nombre que se menciona en la Biblia. Es a partir de la experiencia que el pueblo de Israel vive en ese sitio que ellos ponen ese nombre a ese lugar. Entonces, Mara, o este sitio se empezó a llamar Mara a partir de esta situación que se presentó, en la que ellos fueron a buscar agua, pero resulta que las aguas eran amargas. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso, precisamente, que es lo que les estoy explicando, le pusieron el nombre de Mara. Entonces, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Préstenle mucho cuidado a todos esos detalles. Y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Se está refiriendo a todas las plagas y a todas las cosas que ocurrieron allí. Porque yo soy el Señor, tu sanador. Esa expresión en hebreo es Jehová Rafa. Para los que les gusta tomar apuntes, ese Rafa se escribe R-A-P-H-A. Rafa. Se escribe como Rapa con la H, pero se lee Rafa. Yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ellos acaban de vivir la experiencia del Mar Rojo, donde el mar se abre en dos frente a ellos. Ellos pasan por tierra seca, el enemigo viene persiguiéndolos, los ejércitos del faraón casi que los alcanzan, pero antes de que llegue donde ellos, las aguas se cierran y ahogan a los ejércitos del faraón, y ellos pasan al otro lado victoriosos. Sin embargo,
a pesar de vivir una experiencia tan dramática y tan milagrosa, eh, perdón, tan gloriosa como esta, ellos empiezan a protestar contra Moisés. O sea, acaban de ser liberados de la esclavitud en Egipto, del maltrato al que eran sometidos, de la humillación por ser esclavos, acaban de ser salvados milagrosamente. De hecho, de la forma en la que salieron de Egipto vamos a estar hablando el viernes, que va a ser una clase buenísima acerca bueno, no les voy a anticipar nada más, pero vamos a devolvernos un poquito en esta historia del desierto el día viernes. Lo cierto es que ellos no agradecen para nada y no parecen impresionados por nada, porque pues, no sé ustedes, pero yo estaría de una sola pieza, nada más de pensar que 3 días atrás el mar se abrió al frente mío y yo pude salir a salvo de mis perseguidores, que no me pudieron hacer daño. Sin embargo, ellos 3 días después ya están alegando, están murmurando contra Moisés, y están enojados porque están en el desierto. O sea, no están confiando en la palabra de Dios que les ha dicho que los va a llevar a una mejor tierra, a un mejor lugar, sino que piensan que van a morir en el desierto. Aún así, hasta este punto todavía no hay ley. La ley viene unos días después, que es cuando se realiza el pacto en el monte Sinaí. Aquí apenas están ellos emprendiendo ese recorrido después del Mar Rojo. Sin embargo, aquí nos empieza a mostrar unas figuras muy interesantes y unas cosas que me llaman muchísimo la atención, y quiero que lo tengan muy en mente, porque será algo que vamos a retomar cuando hablemos acerca de la resurrección de los muertos, y es como hay patrones en la Biblia que se repiten. Uno en el Antiguo Testamento, luego se repite en el Nuevo, o se presentan varios episodios en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento nos dan luz acerca de esos episodios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí nos menciona algo que me parece maravilloso, y es que dice que las aguas que habían allí eran amargas. ¿Por qué eran amargas? Resulta que la zona en la que ellos se encontraban es una zona con altísimos niveles de sodio. De hecho, no muy lejos se encuentra el Mar Muerto, que precisamente se le llama así porque tiene una concentración de sodio tan alta que no permite que haya vida en él. Entonces esta es una región con unas altas concentraciones de sodio, y encontraron un sitio en el que creyeron que iban a poder tener agua, a lo que llamamos agua dulce, para poder refrescarse, y resulta que era agua también amarga debido a la misma concentración salina de todo este entorno. Pero allí se encuentra Moisés con la guía de Dios, con un arbusto, con un árbol, y dice que sumerge el árbol allí y de inmediato el agua cambia de amarga a dulce y ya ellos la pueden tomar. ¿Eso no les suena como familiar a otro pasaje, pero en el Nuevo Testamento? ¿No se les parece un poco a esto? Apocalipsis 22:2 dice: y el ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Ese es el versículo 1. Versículo 2 dice: en medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. ¿No le suena muy parecido el árbol de la vida de Apocalipsis con el árbol que utiliza aquí Moisés para que las aguas amargas se conviertan en dulces y ya ellos puedan alimentarse, ya ellos puedan refrescarse y no morir deshidratados en el desierto? Y es que precisamente el árbol de la vida, lo que nos muestra la palabra de Dios es que el árbol de la vida es Jesucristo mismo. Cristo es el árbol de la vida. Cuando vamos al huerto de Edén y hacemos el comparativo entre los dos árboles, aunque la palabra de Dios nos dice que allí habían
muchos árboles, hay dos árboles principales, hay dos árboles en los que se centra la historia. Uno, hola Clara, saludos también desde aquí, desde Colombia. Uno es el árbol de la sabiduría o del conocimiento más bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro es el árbol de la vida. Y aquí hay algo muy fuerte, y es que el árbol del conocimiento del bien y del mal representa a la ley. Recuerde que Pablo dice que no tendríamos conocimiento del pecado si no fuera por la ley. Eso está en Romanos. Y el otro árbol es el árbol de la vida, que es Cristo, quien vino a darnos vida y vida en abundancia. Y lo vemos oculto, como se los he explicado en otras oportunidades, lo vemos oculto entre sombras a Cristo en diferentes pasajes en el Antiguo Testamento. Y en este caso, esta es una figura de Cristo, cómo está allí salvando la vida de ellos. ¿Por qué? Porque esas aguas eran amargas, no podían tomar de esas aguas. Pues obviamente Moisés no tenía conocimientos químicos, él no podía decir, es que esto tiene mucho sodio y si lo tomamos, bueno, él no sabía a nivel químico de qué se trataba, pero sí era cierto de que no podían tomar de esta agua porque los podía envenenar, los podía matar. Pero en este caso aparece el árbol de vida para sanear las aguas y para traer vida en medio de la muerte, en un agua que era inerte, en un agua que era imposible de consumir. Aparece Cristo aquí disfrazado de algún modo de este arbusto para traer sanidad a estas aguas y junto con la sanidad de estas aguas traer alivio a la nación de Israel que estaba a punto de perecer de deshidratación en el desierto. Y allí dice que se manifiesta Dios a ellos y aunque todavía no había ley, dice que Dios les empezó a dar, esto es como un preámbulo a lo que sería toda la ley, toda la Torá. Y entonces les dice Dios, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador, o yo soy Jehová Rafa, como se los decía ahora al principio. ¿Por qué aparece Cristo, la figura de Cristo aquí escondida en el arbusto, y luego manifiesta a Dios de que Él es el sanador? Porque sin la intervención aquí de lo que sucedió con las aguas, ellos seguramente iban a morir en el desierto. Y a partir de este momento se empieza a identificar Dios hacia la nación de Israel en esa revelación paulatina que Él empieza a tener con ellos. Se revela en esta ocasión como el sanador. Ya antes con los patriarcas se había manifestado como Jehová Jireh, el proveedor. Hablaremos en algún momento de a qué se refirió completamente Abraham cuando puso a ese sitio ese nombre de Jehová Jireh. Ya se había revelado también como el Shaddai, el Dios omnipotente. Ya se había revelado de otras maneras. Qué bien, Tatiana, que él esté ahí. Ya vamos a profundizar más en el tema de la sanidad. Ya se había revelado de otras formas, pero ya hasta este punto él se manifiesta como el sanador. Y aquí es muy importante algo, y es que en ninguna parte de las escrituras usted va a encontrar de que Dios se manifieste como el enfermador. Y lo digo porque la tradición religiosa nos ha llenado la cabeza con una cantidad de cosas que no son realmente, donde nos dicen de que Dios nos envía enfermedades para enseñarnos cosas, que Él nos envía enfermedades para probarnos o para disciplinarnos. Y resulta de que Dios nunca se presenta en las escrituras como el enfermador, al contrario, se presenta como el sanador. Y a la luz del Nuevo Testamento lo vamos a ver ahora con mayor claridad. Lo que quería que viéramos es cómo no es una novedad, incluso no es algo que hace parte del nuevo pacto, sino que en el nuevo pacto lo que hizo fue perfeccionarse la sanidad en Cristo, pero desde los pactos anteriores ya se había manifestado Dios como el sanador, porque su voluntad es de que nosotros vivamos en sanidad. Que venga el enemigo a atacarnos con enfermedad es una cosa, pero tan pronto como llega, Él tiene que retroceder porque estamos parados bajo un nuevo pacto con mejores promesas en la cual esta condición de Dios como nuestro sanador se ratifica aún con más fuerza ahora de lo que lo fue para ellos
en esta época en el desierto. Ahora, hablando de expiar, porque de hecho esta clase se llama La sanidad está en la expiación, recordemos de que ya hemos hablado de la expiación anteriormente, cuando hemos hablado de los dos chivos en Yom Kippur, que es la celebración esta donde se presentaban a los dos chivos. Uno era degollado, el otro era enviado cargado con el pecado al desierto. De eso ya hemos hablado en oportunidades anteriores. Para quienes sean nuevos en las clases, los invito a que vean las clases del primer nivel, donde hemos hablado ya ahí a mayor profundidad. Pero ¿qué significa expiar? Expiar significa sufrir un castigo por haber cometido una falta o un delito, o pagar por una culpa. Sin embargo, sabemos de que esos dos chivos representaban también a Cristo. Así como el arbusto representa a Cristo, al árbol de la vida, estos dos chivos en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta de la expiación, representaban también a Cristo, haciendo que lo mismo, uno de ellos muriendo, siendo inocente y muriendo por los culpables, y el otro que se va cargado con el pecado, un sitio desértico, alejado, a estar solo, que fue precisamente lo que hizo Cristo en su espíritu. Ya una vez muere, y en su espíritu irse cargado con todos nuestros pecados al Seol a pagar por ellos, que eso ya lo hemos visto también anteriormente. Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver la expiación con la sanidad? Y aquí es donde empezamos entonces a profundizar un poco más en el foco y en el centro de esta clase. Y quiero que vayamos, para poderlo entender un poco mejor, que vayamos a Lucas capítulo 5, versículos 17 hasta el 26. Dice: un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de toda Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús. Esto es muy importante cuando nos quieran venir con enseñanzas unitaristas que dicen que no hay Trinidad, pero aquí vemos de que al menos aparecen dos de los tres en escena. Dice: el poder del Señor se mostraba en Jesús. ¿De cuál Señor? De Dios. Se manifestaba en Jesús. ¿Cómo? En la unción del Espíritu Santo que estaba en él. De hecho, ahí podemos verlos a los tres. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús, sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde meterlo, porque había mucha gente. Así que subieron al techo y, abriendo un hueco entre las tejas, yo me imagino que el dueño de la casa no le gustó para nada lo que estaba sucediendo ese día, por el daño que le hicieron en la casa. Subieron al techo, abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla, allí en medio de todos, delante de Jesús. O sea, imagínense por un momento ese cuadro. Ellos llegan convencidos, porque si usted no está convencido no va a hacer toda esta locura que hicieron ellos. Ellos llegaron convencidos de que en Jesús iban a encontrar solución para su amigo, para el cuadrapléjico. Pero ellos llegan y hay tantísima gente que no encuentran por dónde meterse, no hay por dónde pasar para llevar el enfermo hasta los pies del maestro. Así que lo que hacen es que en una jugada casi que de misión imposible, se suben al techo, dañan las tejas y desde allá empiezan a descolgar al enfermo. Me imagino que con sogas lo empiezan a bajar para ponerlo directamente y justo al frente de Jesús. Versículo 20 dice: y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Pero espere. ¿Cómo que tus pecados quedan perdonados? Si el tipo se acaba de meter un viaje larguísimo, aparte de que acaba de arriesgar su vida bajando desde un techo para poder que lo sane de la cuadraplegia, y le dice: tus pecados quedan perdonados. Yo me imagino que el pobre cuadrapléjico quedó como: bueno, ¿y entonces?
¿Y ahora qué? Toda esta expedición para que me diga que mis pecados son perdonados. Versículo 21. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Él no era adivino, ni tampoco lo hacía porque, pues claro, como era Cristo, el Hijo de Dios, pues claro, él sabía todos los pensamientos de la gente. No, recuerden que ya lo hemos explicado antes. Él obró aquí, él operó todo el tiempo como un hombre, pero lleno del Espíritu Santo. Ha sido el único que ha estado haciendo uso de los 5 ministerios y de todos los dones. Dentro de esos dones, el don de discernimiento, que le permitió precisamente saber qué era lo que estaban pensando estas personas. Perdón, pero pues ya saben el tema de la salud precisamente, que es lo que estamos hablando y que gracias a Dios nos estamos reponiendo con su gracia y con su poder de todo esto. Esta semana les estamos contando un poquito más acerca de esto. Bueno, entonces dice: pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Y como siempre les digo, mucho cuidado con los detalles. Versículo 24. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, pues yo esperaría en este caso de que si Él va a demostrar que puede perdonar pecados, pues va a empezar a llamar a todos y decirles: venga, les perdono los pecados. Pero no. ¿Cómo lo demostró? Lo demostró diciéndole al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero ¿cómo así? Así es como demuestra Jesús que tiene autoridad de perdonar pecados. ¿Pero por qué? Dice: al momento el paralítico se levantó, es decir, realmente sucedió esto, se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Y todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Pero ¿por qué Él demostró que podía perdonar pecados haciendo que el paralítico se levantara y caminara? Porque sin perdón de pecados tampoco hay sanidad. Debe de haber perdón de pecados para que haya sanidad. Por eso Jesús, antes de hacer los milagros, Él siempre predicaba, Él siempre enseñaba, Él siempre intercambiaba algún diálogo con la persona para poder sondearlo, para poder conocer el nivel de fe de esta persona. Y de acuerdo a lo que esta persona creyera, Él obraba el milagro. Por eso hubo ocasiones en las que Él no pudo hacer milagros porque la gente no creía y no confiaba en Él. Pero cuando la gente creía que Él era el Cristo, recuerden que lo hemos explicado también anteriormente, que en el Antiguo Testamento, que hasta este momento todavía estaba el Antiguo Pacto, la gente creía en futuro. ¿Cómo que en futuro? En lo que el Cristo iba a hacer. Ellos estaban esperando que el Mesías viniera y los liberara a ellos. Sin embargo, el ala más radical y más recalcitrante de los fariseos estaban esperando un Mesías guerrero que viniera y sacara a los romanos de ahí huyendo. Pero los que empezaron a entender el ministerio de Jesús se dieron cuenta de que el Cristo prometido no iba a ser alguien que iba a sacar huyendo a los romanos, sino que la libertad que les iba a proporcionar era otra, a nivel espiritual y también a nivel físico. Me refiero a la sanidad y a ser libres de las maldiciones en todos los aspectos. Entonces, quienes iban entendiendo, como en el caso del paralítico, ellos iban recibiendo lo que deseaban porque estaban creyendo en ese Cristo liberador, en ese Cristo a través del cual iban a recibir perdón de pecados. Entonces siempre vamos a encontrar ligado el perdón de pecados con la sanidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la tradición también nos ha enseñado, que es lo que les decía hace un momento, de que
Dios nos ha provisto salvación, pero que la sanidad es si de pronto Él quiere. Pero resulta de que, como lo vamos a ver a continuación, acá nos dice de que, esto es Mateo 8, 16 al 17, dice, al anochecer llevaron a Jesús a muchas personas endemoniadas, y con una orden expulsó a los espíritus malos, y también sanó a todos los enfermos. Nunca va a encontrar usted un diálogo en los evangelios en el que Jesús le diga a uno de los enfermos que buscó sanidad y le haya dicho, no, a usted no lo voy a sanar porque la voluntad del Padre es que usted esté enfermo. Jamás va a encontrar eso. Siempre la voluntad de Dios se manifestó a través de Cristo. Él siempre lo dijo, yo he venido a cumplir con la voluntad del Padre, y eso lo vemos también en la sanidad. Si todos los enfermos que se acercaron a Jesús fueron sanados, es porque la voluntad del Padre es que todos tengamos sanidad en Cristo. Así de que no es que la salvación vaya por un lado y la sanidad vaya por otro, como que la salvación está asegurada, pero la sanidad es una moneda al aire. Miremos a ver si de pronto Dios me quiere sanar o no me quiere sanar, o qué propósito, como le enseña uno a veces la religiosidad, a ver qué propósito tiene Dios con esa enfermedad. Dios no tiene ningún propósito con ninguna enfermedad. De hecho, las enfermedades no fueron ocasionadas por Dios. Las enfermedades vinieron como resultado del pecado del hombre sobre la tierra, pero no porque Dios las envió, sino porque fue porque se desencadenó todo lo contrario a lo que Dios creó. Cuando Dios hizo todo, dijo que era bueno en gran manera, pero luego de la caída del hombre, eso que era bueno en gran manera perdió el equilibrio y se corrompió, no por voluntad de Dios, sino por la voluntad satánica que afectó la voluntad humana también. Así que, si en algún momento usted ha escuchado o ha permitido que se mine su cabeza con ese tipo de pensamientos, de que yo tengo que cargar con esta enfermedad porque es que Dios me está enseñando algo, porque es que este es el aguijón en la carne. No tenemos ni idea de qué es el aguijón en la carne, eso se los voy a explicar en el nivel 3. Todavía no les puedo enseñar lo del aguijón en la carne, pero no deje que le metan ideas en la cabeza donde les quieran hacer creer de que usted tiene que cargar con una enfermedad porque ese es su aguijón en la carne. Usted tiene que cargar con una enfermedad porque es que Dios quiere enseñarle algo, porque es que Dios lo quiere disciplinar. Eso es falso, ya lo vimos en el caso de Job. Es un caso desvirtuado, ya supimos qué fue lo que sucedió con Job. Lo vamos a ver con el aguijón en la carne, que no era ninguna enfermedad, lo vamos a ver más adelante. Lo hemos visto ya en otras clases, pero ahora que estamos hablando ya más de lleno y más en serio acerca de la sanidad, quiero que tengan muy en cuenta de que el propósito y el deseo de Dios para con nosotros es que seamos sanos. ¿Que vamos a tener ataques de enfermedad? Claro. ¿Que nuestro cuerpo va a empezar a deteriorarse con los años y van a llegar los achaques? Claro. Pero el deseo de Dios es que cuando estemos viejos vivamos, como dice la palabra, en buena vejez. Sí, de pronto no igual de ágiles, de pronto con una visión tan aguda como antes, no, pero no muriéndonos en una cama, pudriéndonos en una cama, tirados, ni en malas condiciones. Dios desea que nuestra vejez sea buena, sea bonita, que terminemos nuestros años en paz con Él, y que nuestra vida, siendo joven, no sea arrastrando enfermedades, sino viviendo una vida victoriosa con Él. Enfermedad que viene, enfermedad que se va, enfermedad que ataca, enfermedad que es vencida, pero siempre confiando en que la voluntad de Él para con nosotros es la sanidad. Versículo 17, estamos en Mateo 8. A ver que por aquí nos saluda también Dina. Qué bueno, Dina, que está ahí pegadita de nuevo en la transmisión. Y Miriam también. Bueno, estamos en Mateo 8, 16 al 17. Nos faltaba el versículo 17 y dice: esto sucedió, y era aquí a donde quería llegar. Dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Y resulta que aquí Mateo, es el que, bueno, cada uno de los evangelistas tiene un énfasis diferente. Mateo se preocupa muchísimo porque sus escritores estén seguros porque Jesús es el Mesías. Es decir, él siempre busca encontrar el cumplimiento de alguna profecía en Jesús.
Entonces aquí nos dice que esto, lo del versículo 16, donde dice que llevaban endemoniados y él expulsaba a los demonios y que sanaba a todos los enfermos, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. ¿Y qué dijo él? Dice que tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Pero me llama mucho la atención y es que esto está en Mateo 28 y la crucifixión de Cristo la venimos a encontrar muchos capítulos más adelante. Y siempre hemos pensado de que ese acto de Jesús empezar a absorber nuestras enfermedades se dio en la cruz, pero resulta de que Mateo dice de que cuando él empezó a obrar milagros, en ese mismo momento él empezó a cargar con nuestras enfermedades. De hecho, en el texto griego de Mateo, la expresión que utiliza es de alzar y tomar con ella, o sea, como cuando usted toma un bulto del piso y lo carga sobre su hombro. Esa es más o menos la idea que transmite el texto. Es decir, Jesús, cada que hacía un milagro, lo que hacía era tomar la enfermedad de esa persona y cargar él con ella. Es decir, eso no pasó solamente en la cruz, eso pasó desde que él empezó a ejercer su ministerio. Él empezó a absorber esas enfermedades, las dolencias, los problemas, todo eso que cargaba a las personas, él lo empezó a absorber de una vez, porque es precisamente lo que nos está diciendo aquí Mateo, de que cuando él sanaba a las personas era para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Y qué dijo el profeta? Que él lo tomó para sí, lo cogió para sí, nuestras debilidades, y cargó con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias. ¿Él aquí a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Isaías 53, versículos del 3 al 5, que quisiera que lo leyéramos. Dice, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor. Vea que aquí nos está hablando, en la forma en la que nos está hablando el profeta, no se está refiriendo al momento, bueno, sí, de algún modo sí, en la parte final se está refiriendo al momento de la crucifixión, pero en este versículo 3 se está refiriendo a la vida ministerial de Cristo. Y vea lo que está diciendo: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargado. Si le está poniendo cuidado a esto, él estaba cargado con nuestros sufrimientos. ¿Con cuáles? Con los que estaba mencionando Mateo. De cada que él iba a orar por alguien, cada que él reprendía una enfermedad en alguien, esa enfermedad no se iba simplemente por los aires, él la tomaba consigo, esa enfermedad se iba con él. Y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, mas él, ahora sí está hablando de la crucifixión, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados o sanados. Entonces vemos aquí nuevamente de que la sanidad está totalmente entrelazada con el fenómeno de la expiación, con el milagro de la expiación. ¿Por qué? Porque sin el sacrificio supremo de Cristo, nosotros no tendríamos derecho a la sanidad tampoco. No tendríamos derecho a ser salvos y por no ser salvos tampoco tendríamos derecho a ser sanos. De hecho, antes de mencionar la sanidad dice el castigo por nuestra paz. ¿Por cuál paz? Recordemos que el ministerio de Cristo es llamado el ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliación con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque había una separación entre Dios y el hombre debido al pecado. Cristo vino a convertirse en el puente que subsanara la relación entre Dios y el hombre, de tal manera de que ya ahora no hay conflicto entre Dios y el hombre, sino que lo que hay es paz. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Es decir, que al haber paz entre Dios y los hombres, Dios extiende su favor, y ese Jehová Rafa que se presentó
a los hebreos en el desierto, se presenta también hoy a nosotros a través de Cristo para decirnos esos mismos beneficios de sanidad que se les otorgaba a Israel bajo el antiguo pacto, ahora les pertenecen a ustedes en mayor proporción bajo el nuevo pacto, bajo el pacto de Cristo, que fue el que trajo paz entre nosotros y Dios. Ese es el fundamento de la sanidad del creyente. Ese es el fundamento de creer que somos sanos. Si por alguna razón usted duda que Dios desea que usted sea sano, entonces sería lo equivalente a que usted dude que Dios quiera que usted sea salvo. Y de hecho la palabra de Dios dice que ese es el deseo de Dios, que todos los hombres, todos los seres humanos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Así que si Él desea la salvación de todos, es porque Él también desea la sanidad de todos los seres humanos, porque Él no solo quiere que la gente no vaya al infierno, Él quiere que la gente, mientras esté en la tierra, viva en buenas condiciones. Que creo que lo hemos visto también en clases anteriores. De hecho, para darle también mayor énfasis a esto, el apóstol Pedro nos lo revela, nos lo dice del mismo modo, pero en sus propias palabras. En 1 de Pedro 2:24 dice: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado. Esto tiene que ver con la justificación, que ya lo vimos en la clase 3 del nivel 1, y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, es lo que está diciendo Pedro. Pero vea que antes de hablar de sanidad, habló del sacrificio de Cristo en la cruz, de la expiación por nuestros pecados, de Él llevar la culpa nuestra, porque Él no era culpable de nada. Él llevó fue nuestras culpas, nuestros pecados los cargó Él. Fue tratado como un culpable para que nosotros seamos tratados como inocentes. Y Él cargó con la enfermedad para que nosotros llevemos la sanidad. Ese es el intercambio del que hemos hablado antes, pero en otras áreas. Lo hablamos en el sentido de la justificación, en el sentido de la salvación, y ahorita lo estamos hablando en el sentido de la sanidad, de cómo ese sacrificio de Cristo, que pagó por mi eternidad, también paga por mi presente en la tierra, viviendo bajo la sanidad de Dios, porque Él desea, Miguel, si es Miguel, a ver Tatiana, si es Miguel, Dios desea que nosotros seamos sanos. Los que creemos en Cristo tenemos el derecho a ser sanados, porque Él murió pagando el precio de nuestra salvación eterna, pero también de nuestra sanidad. Porque de hecho, la palabra sozo en griego significa salvación, pero también significa sanidad y significa liberación. No es solamente salvación en el sentido eterno, es ser salvo. Por ejemplo, ser salvo de una enfermedad. Cuando yo soy salvo de una enfermedad es porque me sano de esa enfermedad. Por ejemplo, ¿en dónde se utiliza esa palabra sozo? Que quiere decir salvación o que quiere decir también sanidad. En Santiago 5, versículos 14 y 15, dice: si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Tenemos pendiente una enseñanza para hablar acerca del aceite, pero ya estuvimos hablando de la imposición de manos. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará. La expresión que se utilizó allí fue sozo, que es la misma que significa sanidad o salvación. Dice: el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. De nuevo aparece asociado el pecado con la sanidad. Es decir, cuando hay perdón de pecados, también hay sanidad. Mateo 9:20, aquí también aparece la misma expresión sozo. Perdón. Esto es Mateo 9:20 al 22. Este es un pasaje muy conocido por todos. Dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto,
seré salva. Ahí aparece la palabra sozo. ¿Qué quería decir ella? Si solamente toco el borde de su manto, seré sanada. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Sozo de nuevo, en griego. O sea, tu fe te ha hecho sana. Pero también, en ese caso, la fe la condujo a la salvación porque había creído que Él era el Cristo, y eso mismo le había llevado a ser sana. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando miramos en los relatos paralelos, en el caso de Lucas, nos damos cuenta de que la mujer fue sanada de su flujo de sangre, y en Marcos también, que nos habla de esto. Entonces vemos que la salvación no solo nos sirve para ser liberados del infierno, que de hecho ya es un milagro maravilloso y grandísimo, sino que también es para disfrutar esa salvación aquí en la tierra a través de la sanidad que Cristo nos ofrece. En Marcos 5, 22 al 23 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a los pies de Jesús, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. ¿Salva de qué? De la enfermedad que estaba a punto de matarla. Para que sea salva y vivirá. Allí aparece la misma expresión sozo, que se intercambia. Se considera que la palabra sozo aparece alrededor de 110 veces en todo el Nuevo Testamento. En unas ocasiones se refiere a la salvación en el sentido eterno, pero en otras se refiere a la salvación en el sentido práctico de aquí, de la tierra, de ser sanado, de ser librado de una situación, de que Dios interviene para traer solución a una situación específica. En este caso, para traer solución a una situación de enfermedad. Y quiero ya, para redondear todo esto, que leamos el Salmo 103. Salmo 103, versículos del 1 al 3. Y con esto quiero confirmar algo de lo que hemos hablado antes, y es la visión tan impresionante, la visión profética, porque de hecho David es considerado dentro de la tradición rabínica, dentro de la tradición judía contemporánea, es considerado como uno de los grandes profetas, porque de hecho él profetizó muchísimas cosas en el libro de los Salmos. Y esto podemos tomarlo de algún modo como algo profético, porque nos habló aproximadamente unos 800, 900 años antes de Cristo, nos habló acerca de lo que estamos viviendo hoy bajo el nuevo pacto. Dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios? ¿De qué beneficios está hablando aquí David? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero ¿por qué dice que el que perdona todas tus iniquidades? Si bajo el antiguo pacto había que estar pidiendo perdón cada año a través del sacrificio de la expiación precisamente, y además de esa expiación que se hacía pidiendo perdón por toda la nación, pues también vez tras vez había que estar llevando animales para el sacrificio continuo y permanente para poder que hubiera perdón de pecados. Pero él estaba visualizando, como se los decía antes, visualizando lo que iba a ser la gracia, donde iba a haber un perdón de todas las iniquidades. Y dice: él es el que perdona todas tus iniquidades. Y a continuación de esto, lo siguiente que menciona es: el que sana todas tus dolencias, porque donde hay perdón de pecados, hay sanidad de enfermedades. Así de que, si usted está seguro de la salvación en Cristo, si usted está seguro que usted es salvo por la sangre de Cristo, debe de estar convencido que usted es sano también por la sangre que Cristo derramó. Él pagó el precio por nuestra salvación eterna, y Él pagó el precio por nuestra sanidad aquí en la tierra, para que nosotros vivamos sanos permanentemente, que si llega una enfermedad la podamos enfrentar en el nombre de Jesús y recordarle al enemigo de que somos salvos, somos cubiertos por la sangre de Cristo, y por lo mismo
tenemos los beneficios de la sanidad en nuestras vidas. Esto es lo que yo quería que hoy tuviéramos muy claro referente a la sanidad, porque no podemos tener dudas, no podemos estar divagando y pensando si Dios quiere o no quiere que seamos sanos. Si Él quiere que seamos salvos, Él también quiere que seamos sanos. Así que aprópiese de la sanidad del mismo modo que se ha apropiado de su salvación. Crea en la sanidad del mismo modo que cree en su salvación, porque dudar de su sanidad equivaldría a dudar de su salvación también. Nunca, pero nunca dude de la obra de Cristo en usted, que se manifiesta también a través de la sanidad en su cuerpo. Hoy hemos estado hablando de la sanidad que se manifiesta o que está en la expiación. El próximo jueves estaremos hablando acerca de los impedimentos o los obstáculos para que la sanidad se manifieste en nosotros. Porque listo, podemos decir, ok, Cristo ganó ese beneficio para mí, pero ¿por qué no veo eso reflejado en mi vida? Bueno, pues el jueves vamos a hablar de esas situaciones que impiden que la sanidad se manifieste en nosotros. Y el viernes no pueden olvidar que vamos a tener la enseñanza de la Santa Cena. Así que por favor consigan pancitos, bueno, así sea un pan grande para el desayuno, no sé, aquí acostumbramos a desayunar con panes así grandotes. Entonces consíganse un pan y si quieren lo parten en pedacitos, y el jugo de uva o el vino, como ustedes quieran, lo pueden hacer con jugo de uva o con vino de uva, porque pues entiendo que también hay vino de manzana, hay vino de otras cosas, pero con vino de uva, eso sí, muy claro. Y pan, que sea pan, ninguna otra cosa, sino pan. No lo vamos a reemplazar por galletas, no lo vamos a reemplazar por tacos, los mexicanos, bueno, no, es pan y vino o jugo de uva. Así que tengan estos elementos por favor para la clase del viernes, que es una clase muy importante en la que vamos a estar redondeando este tema de la sanidad con la Cena del Señor y precisamente recordando lo que la tradición religiosa celebra en estos días, que es la muerte y resurrección de Cristo. Pues vamos de algún modo a unirnos no a la religiosidad, pero sí a la conmemoración de la muerte de Cristo. Y el domingo recuerden que vamos a estar también teniendo un servicio especial hablando acerca de la resurrección de Cristo. No hemos fijado todavía horario, pero creemos que el horario indicado sería a eso de las 3, 4 de la tarde, pero de aquí al viernes les estaremos confirmando exactamente la hora de la transmisión del día domingo. Bueno, 3, 4 de la tarde, hora de aquí a Colombia. Ya ustedes sabrán allá en sus países cómo cuadran sus agendas. Bueno, no es más, ya empiezo a quedarme un poco sin voz por todo este tema de la fiebre y lo que hemos pasado este fin de semana. Les contaremos más adelante lo que ha sucedido en estos días, que nos ha parecido muy especial en medio de todo, pero bueno, ya tendremos tiempo de conversar más adelante. Bendiciones para todos, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos entonces el jueves con una nueva clase. Bendiciones.